Ya, entonces comenzamos la clase. Buenos días, queridos estudiantes. Recordar que mi nombre es Nicole González, para quien no lo recuerde. Estamos entonces en la clase de física para primeros medios. Dicho esto, espero que se encuentren todos muy bien. Agradezco la puntualidad de la gran mayoría de ustedes, bueno, todos los que estamos hasta ahora. Así que se agradece y es bastante importante para poder realizar, ¿cierto?, la clase como corresponde, porque recuerden que nosotros tenemos una planificación y el ideal es que estemos, ¿cierto?, conectados a la hora que corresponde. A partir de esto, chiquillos, vamos a empezar entonces la clase del día de hoy, que es la clase número 2. Si me voy a recordar que la clase anterior, ¿cierto?, fue la primera clase de esta nueva unidad. La clase entonces de hoy va a tratar sobre cómo se propaga y cuál es la velocidad de la luz. A partir de esto, vamos a recordar que, como les dije, estamos viendo una nueva unidad, que esta unidad es la unidad número 3 de luz y óptica geométrica. La unidad se llama así, pero lo que vamos a ver durante estas 4 clases de esta fase número 3 es solamente luz, ¿ya? Y en la siguiente unidad vamos a abordar lo que es la óptica geométrica, perdón, en la siguiente fase, ya que sería la fase número 4. Perdón si a veces me desconecto un poco, es porque estoy aceptando a los estudiantes que se van agregando y que no tienen el correo institucional. Entonces, continuamos. El objetivo de esta clase va a ser comprender cómo se propaga y a qué velocidad se mueve, ahí le puse mueve, se mueve la luz, ¿ya? Entonces, a partir de esto vamos a ver la ruta de trabajo del día de hoy. En primer lugar, lo que vamos a hacer va a ser recordar los conceptos vistos en la clase anterior, ver un video sobre un experimento de cómo se propaga la luz. Luego vamos a irnos a la página del texto escolar, número 38, la cual trata de cómo se propaga la luz. Luego la página 39 sobre con qué rapidez se mueve la luz. Recordemos que este trabajo que nosotros vamos realizando en las distintas fases que se han llevado hasta ahora es en base al texto escolar. Por lo tanto, el ideal sería que ahora estuvieran con su texto escolar. De todas maneras, yo voy a proyectar lo que aparecen ahí para que puedan orientarse un poco más de lo que yo les estoy hablando. Luego vamos a ver un video sobre si es posible viajar más rápido que la luz y a partir de todo lo que vimos hoy día vamos a sacar conclusiones sobre lo que aprendieron en la clase de hoy. Finalmente, lo último que vamos a hacer va a ser responder el cuestionario Google. Ya recuerden que, al menos mi metodología de trabajo, es que ustedes puedan responder este cuestionario dentro de la misma clase. Yo les doy 15 a 10 minutos para que puedan tener el tiempo de responder durante esta misma clase y no tengan que tener trabajo extra luego de hacer la clase. Entonces, chiquillos, vamos a recordar lo que hemos visto hasta la clase anterior. Y lo primero que vamos a recordar es que vimos, ¿cierto?, 2 científicos y vimos los modelos que ellos proponían. En primer lugar, trabajamos con Huygens, el cual planteó el modelo ondulatorio, que dijo a partir de esto que la luz es una onda, ¿ya? Y luego tenemos una imagen sobre lo que él pudo observar, que no es lo único que observó, pero sí una de las cosas bastante importantes, que es que la luz cambia de dirección al ingresar al agua, ¿ya? Este hecho es bastante importante porque hubo 2 planteamientos y en este caso el segundo planteamiento fue de Newton, quien plantea el modelo corpuscular. Y en este caso él dice que las luz son partículas. Luego vamos a ver cuál es la importancia en este caso o cómo se refleja que la luz en este caso sea una onda o sean partículas. Newton, ¿cierto?, hizo el experimento donde puso un obstáculo en el camino de las esferas generándose una zona de sombra. A partir de esta zona de sombra, él pudo determinar que es similar a lo que sucede con la luz para poder determinar, por lo tanto, que la luz es una partícula. Siguiendo entonces con esto, estoy permitiendo el ingreso de nuevos estudiantes, continuamos. Recordando entonces lo visto, teníamos que Huygens planteó el modelo ondulatorio, Newton el modelo corpuscular, y además hoy se sabe que la luz puede ser entendida como una onda electromagnética. ¿Qué quiere decir esto? Que la onda, ¿cierto?, sería lo que planteó Huygens, y que el hecho de que sea electromagnética es lo que plantea Newton. Por lo tanto, el modelo que va a explicar la luz es el modelo dual o
u onda partícula. Ya como podemos ver, ¿cierto? Tenemos que el modelo de la luz, o sea, la luz es una onda y que también es una partícula, por eso modelo dual u onda partícula. Entonces, como les había mencionado, las páginas a trabajar hoy son la página 38 y la 39. El ideal sería que ustedes estuvieran en las dos, o sea, tuvieran el texto escolar para poder ir viendo el trabajo que vamos a realizar el día de hoy. El hecho, entonces, como les comentaba, de que sea una onda, si ustedes recuerdan en la unidad número 1, habíamos visto que la onda tiene una frecuencia, tiene una longitud de onda y tiene una velocidad de propagación. En este caso, cabe destacar y es bastante importante que una onda, por ejemplo, se puede evidenciar en la luz al momento de ver la longitud de onda, ¿ya? ¿Por qué se debe, a qué se debe esto? Que a partir de la longitud de onda de la luz nosotros podemos ver y distinguir los distintos colores que nosotros vemos diariamente, ¿ya? Entonces, en lo que le acabo de mencionar, el hecho de que tenga frecuencia, una longitud de onda y además una velocidad de propagación son hechos que nos van a permitir establecer que una luz es una onda, ¿ya? Chiquillos, antes de seguir con la clase, les recuerdo que sería ideal que estuvieran tomando apuntes para que luego en el cuestionario Google que tienen que realizar más tarde puedan guiarse a partir de esto para poder responderlo, ¿ya? Y tenemos que además la onda, ¿cierto?, era una partícula además. Esto quiere decir que la partícula tiene que ver con que tenga energía, ¿ya? Y esto se relaciona con el electromagnetismo, por eso se decía que la onda, o sea, el modelo de la luz es dual y que es, ¿cierto?, de onda electromagnética. Por lo tanto, el hecho de que sea electromagnética nosotros lo podemos observar en cosas como, por ejemplo, los rayos X, las ondas microondas, las ondas de radio. Todo eso nosotros nos hacen determinar y saber que la luz puede permitirnos hacer estos o descubrir estas utilidades para nosotros de la luz. Entonces vamos a copiar este link que aparece aquí para poder ver el video que les quiero mostrar. Entonces voy a dejar de compartir esta presentación y les voy a compartir el video de YouTube. Ya, avísenme si lo ven y si lo pueden escuchar. Denme un segundo. ¿Pueden escuchar, chiquillos? Sí, profe. Muchas gracias. ¿Qué se cree que me ignora? ¿Por qué no me saludó la mano cuando yo la saludé? Para responder esta pregunta, vamos a tener que estudiar más sobre la luz y cómo la misma se propaga. La luz es un tipo de energía gracias a la cual podemos ver todo lo que nos rodea. Puede venir de fuentes naturales como el sol y los animales bioluminiscentes como las luciérnagas, o también de fuentes artificiales como una lámpara o una linterna. Pero, ¿cómo viaja esta energía? La luz se propaga en línea recta a gran velocidad. Podemos verlo al observar el haz de luz que atraviesa una persiana o al utilizar un láser. ¿Qué les parece si hacemos un experimento para corroborarlo? Vamos a necesitar una linterna, cartón, 2 cuadrados de papel, una regla, tijeras, lápiz negro, algunos soportes para apoyar y oscuridad. Trazamos las diagonales del cuadrado con un lápiz y luego hacemos una pequeña marca en el punto central. Repetimos lo mismo con el segundo cuadrado, pero en este caso hacemos un pequeño orificio con la punta del lápiz.
Luego, plegamos el cartón en varias partes de manera que quede una M. Marcamos con el lápiz y cortamos pequeñas hendiduras para poder colocar el papel. Colocamos el papel en las hendiduras de manera que este se sostenga. Y luego repetimos la acción con el segundo. Es importante que los puntos centrales estén alineados y los papeles a la misma altura. Apoyamos la linterna en el soporte y prendemos la luz. Podemos observar que la misma atraviesa el pequeño orificio del primer cuadrado, dando en el blanco del segundo. Viaja en línea recta. ¿Sabían que en el espacio la luz es capaz de recorrer 300.000 kilómetros en tan solo un segundo? Eso significa que podría darle la vuelta a la Tierra 7 veces en menos de un segundo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién apagó la luz? Si nos encerramos en un espacio donde no hay luz, no podemos ver nada, a pesar de tener los ojos abiertos. Esto se debe a que para poder ver, debe haber luz. Si yo apunto la linterna al juguete, puedo verlo. En este caso, la linterna es la fuente de luz y el barril es el objeto iluminado. Podemos verlo porque el mismo refleja la luz de la linterna y ésta llega a nuestros ojos. Los objetos iluminados son todos aquellos que podemos ver gracias a la luz que reflejan. En algunos casos, estos objetos reflejan una gran parte de la luz que les llega, como en el metal. En otros, no tanto, como la madera. ¿Sabías que los espejos reflejan casi toda la luz que choca contra su superficie? Es por eso que podemos observar en ellos nuestra imagen reflejada. ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Mis semillas! Si podemos ver las cosas porque éstas emiten luz o porque los objetos reflejan la luz y ésta llega a nuestros ojos. Y yo pude ver a la mano porque había luz dentro de su cuarto. ¡Eureka! La mano no me vio porque donde yo estaba había poca luz. Si hubiera habido más, me habría visto. Ya, chicos, entonces, me gustaría recibir en este caso los comentarios de ustedes, qué les pareció el video o qué podrían sacar como conclusión a partir de lo que acaban de ver. ¿Cuál fue, por ejemplo, el experimento que se realizó, que pudo ella investigar y en este caso concluir a partir de su experimento? Aquí Joaquín dice que es revelador. Ya, pero en este caso es revelador. ¿Por qué es revelador? ¿Qué fue lo que ella descubrió a partir del experimento? Ya, algunos de los materiales reflejan luz. En este caso, chicos, todos los materiales reflejan la luz. Esto quiere, o sea, lo que sucede en este caso en el video que acabamos de observar es que hay materiales que reflejan más luz que otros. Por ejemplo, como aparecía en el video, el espejo en este caso refleja mucho la luz. Es por eso que nosotros podemos ver el cuerpo entero, por ejemplo, si estamos frente a un espejo. Y de hecho podemos ver aún más dependiendo del ángulo en que nosotros nos encontramos. Los metales también reflejan mucho más la luz y también, por ejemplo, la madera o, no sé, por ejemplo, una alfombra refleja menos la luz por el material del que está hecho. Sí, puede ser que haya sido quizás un poco más para niños, entre comillas, pero lo puse porque es súper explicativo y es súper fácil poder identificar a partir del video lo que se quiere lograr, que en este caso es poder entender cuáles son las características de la luz. ¿Alguien me podría decir, por ejemplo, qué pudo obtener ella a partir del experimento realizado? ¿Qué fue las conclusiones a las que llegó ella? Que la luz viaja en línea recta. Muy bien, ¿cierto? Que la luz viaja en línea recta, súper. Entonces, ¿qué fue
el hecho del experimento que hizo ella, que realizó. Aquí antes de comenzar, Joaquín dice, podemos ver las cosas porque refleja la luz. Muy bien, ya entonces tenemos que entender que nosotros podemos observar porque hay luz, pero no es solamente porque hay luz, sino porque estas se reflejan y a partir de eso es que nosotros podemos observar los objetos, ¿cierto? O cualquier, en este caso, cuerpo que nosotros queramos observar. Ya si no hay luz no podemos ver, pero cuando hay luz lo que va a pasar es que se va a reflejar en el objeto o el cuerpo y a partir de eso vamos a poder observar. Valentina dice lo importante es que nos explique bien, ¿cierto? Da igual, ¿cierto? En este caso que sea un poco quizás más infantil, por así decirlo, pero la explicación es súper buena. Ignacio pregunta, ¿y cómo los gatos ven cosas en la oscuridad si no hay luz? Esto tiene que ver, chiquillos, con la estructura de los ojos, ¿ya? Tenemos bastones y tenemos también... no recuerdo el otro nombre, pero en este caso, claro, como dice Joaquín, tienen los ojos más desarrollados para poder ver en la noche, ¿ya? ¿Que alguien me quería nombrar? Nicole, los conos y los bastones. Eso, muchas gracias. Cono y bastón, ¿ya? Entonces, a partir de eso, ellos pueden observar en la oscuridad. Recordemos que hay en este caso animales que van a tener la capacidad, o sea, algunas capacidades como más desarrollado el olfato, más desarrollado el oído, más desarrollado la vista. Y en este caso, esto se produce porque necesitan este desarrollo para poder sobrevivir a partir de su ambiente, ¿ya? Nosotros como humanos quizás hemos desarrollado un poco más el cerebro y tenemos alguna inteligencia superior quizás a otros animales, según los estudios quizás que hay hasta ahora, y a partir de eso nosotros hemos podido sobrevivir en este caso en la Tierra. Entonces hay otros animales, ¿cierto?, que han podido desarrollar otras cosas para poder, en este caso, obtener alimento o poder sobrevivir de depredadores. Claro, solo pueden ver con menos luz. Evidentemente, si no hay nada de luz, no pueden ver, pero sí se necesita menos luz en el caso de los gatos, por ejemplo, para poder ver en la oscuridad. Algo más que quisieran agregar del video, por ejemplo, la luz. ¿Qué característica tiene? ¿Es solo artificial o es solo natural? Ambas, muy bien, ¿cierto? Las dos. En el video entonces nos muestran que la luz puede ser de origen natural, como por ejemplo el sol, o cuerpos celestes, y además puede ser a través de, por ejemplo, la ampolleta, que nosotros, ¿cierto?, va a iluminar en este caso nuestra casa, o también los focos que podemos observar en las calles, por ejemplo. Un láser también tiene que ver, y aquí es algo súper importante porque tiene que ver con la frecuencia, o sea, perdón, con la longitud de ondas. A partir de esta longitud de ondas, nosotros, por ejemplo, nos va a permitir ver los rayos X, o sea, cuando nosotros nos hacemos un examen y podemos ver los rayos X, en este caso nuestros huesos, es a partir también de la luz. Sin embargo, tiene diferentes longitudes de onda. Hay una longitud de onda que nos va a permitir lo visible para nosotros, que en este caso, en nuestro entorno, pero también hay cosas que a partir de la luz se pueden observar, que en este caso puede ser, como bien decía, un láser, que en este caso es infrarrojo. A partir de también la luz se puede, por ejemplo, partir por ondas, microondas y poder calentar nuestra comida. Se puede también... Claro, y eso lo que nombra aquí Kiara es muy importante. La luz se ocupa en astronomía, y eso lo vamos a ir viendo, y eso es un hecho muy, muy importante. Claro, Joaquín ahora se atrasó un poco y dijo artificial y natural, ¿cierto? Es desde estos dos orígenes que nosotros podemos observar y ver la luz. Entonces vamos a continuar con la presentación de el PPT. ¿Dónde está? Aquí estamos. Aquí está. Ya, entonces estamos viendo ahora, ¿lo pueden ver o no? Ahora se está cargando. Avísenme cuando lo puedan ver, por favor. Ahí se ve, profe. Ya, muchas gracias. Entonces, aquí estamos viendo de qué manera se propaga la luz, ¿ya? Y esto tiene un poco que ver con el experimento que habíamos observado recién. Esto es en la página 38 para quien esté con su texto escolar y quizás vea muy pequeño la proyección, ¿ya? Entonces, tenemos esta imagen donde nos va a mostrar en este caso cómo es que se propaga la luz. Podemos observar que hay una persona, ¿cierto?, que está iluminando con una linterna una pelota de tenis. Entonces,
lo que nos va a decir aquí es que la forma de la sombra, cuando nosotros alumbramos con esta linterna, va a generar una sombra. Nosotros, ¿cierto?, podemos observar, y también, por ejemplo, se puede observar en todos los objetos, perdón que me salga, es que me están pidiendo autorización. Ya, entonces, cuando nosotros iluminamos algo podemos ver que hay una sombra, ¿cierto?, justo detrás del objeto, y esto tiene que ver con lo que observó Newton en su experimento. Entonces, la forma de la sombra va a ser igual a la silueta, de igual silueta que la del objeto, ¿ya? Y esto va a ocurrir debido a que la luz viaja en línea recta. Entonces, como ya habíamos visto en el video anterior, la luz va a viajar en línea recta y esto va a producir que hay una sombra, la cual va a ser igual a la silueta del objeto. En este caso se está iluminando la pelota de tenis y como podemos ver se produce la sombra. También un hecho a considerar es que cuando el tamaño de la fuente de luz es similar al objeto, se genera una zona de sombra, ya que es más oscura, y una zona de penumbra, que varía de oscura a tenue, ya. Entonces la sombra es la que se produce muy oscura, y la penumbra es cuando se proyecta esta sombra y un poco más clara, ya no es, en este caso, muy oscura, casi negra, ¿ya? A partir de esto, entonces, en el caso que diga el tamaño de la fuente de luz, como ustedes pueden observar, la linterna es bastante similar en tamaño a la pelota de tenis, ¿ya? Con eso se refiere a que el tamaño de la fuente de luz es similar al objeto. Entonces, a partir de eso se va a generar la zona de sombra y la de penumbra. ¿Qué más podemos decir entonces de lo que estamos observando? Si una fuente de luz es pequeña, ¿alguien iba a decir algo? Yo, profe. Dígame. Por ejemplo, si la fuente de luz es pequeña en relación con el objeto o está muy lejos, la sombra no va a ser tan clara, va a ser como un poco más nítida. Claro. ¿Cierto? En este caso va a ser, porque como podemos observar en la imagen de arriba, si bien la sombra es bastante oscura, la imagen que podemos observar abajo, que es que la fuente de luz un poco más pequeña, se observa más oscura aún la sombra. Y además lo que podemos ver es que no hay una zona de penumbra, ¿cierto? No se proyecta esta sombra con un color un poco más claro, sino que solamente se está proyectando la zona más oscura, ¿ya? O sea, la sombra, y no hay una penumbra, debido a que en este caso la fuente de luz es muy pequeña. Estas son como estas ampolletitas muy pequeñas que se encuentran en... A ver, ¿dónde se pueden encontrar esas lucecitas? Por ejemplo, sería similar de tamaño a las fuentes de Navidad, por ejemplo. Ya es como de ese mismo tamaño. O estas que se adornan también, que son más chiquititas. Entonces, a ver, profe, un alumno quiere entrar, el Benjamín, sí, creo que ya lo acepté recién. Entonces, como bien vimos, tenemos dos situaciones. Si en este caso la fuente de luz es parecida al tamaño de la pelota, se va a generar una zona de sombra y una zona de penumbra, porque recordemos que la luz va a viajar en línea recta. Y si la fuente de luz es más pequeña, que en este caso una ampolletita bastante pequeña, se va a formar solamente una sombra, la cual va a ser más oscura que si el tamaño de la fuente de luz es similar a, en este caso, la pelota. Entonces vamos a ir ahora a la página 39. ¿Alguien, entonces, qué podrían sacar en limpio? ¿Qué pudimos ver en la página anterior, en la página 38? Como resumen, que lo acabo de decir ahora, pero necesito que alguien me lo explique para saber si lo pudieron entender. Aquí, mira, algo interesante. Juan Pablo dijo, la linterna da esa sombra por la dirección. Claro, si yo lo pongo justo al frente, me va a generar esta zona de sombra. Pero quizás si yo, o sea, dependiendo del lugar donde yo me encuentre, por ejemplo, si lo alumbro frente a una pared o el techo, se va a generar esto, pero quizás si es diagonal y justo hay, por ejemplo, algo que es redondo, está justo en la mitad entre el techo y la pared, se va a generar quizá un poco más distorsionado, pero esto es solamente por la superficie donde nosotros estamos alumbrando,
¿ya? Si es algo sólido, se va a alumbrar así, pero quizás si es algo, por ejemplo, como vidrio, va a ser un poco distinta la propagación, ¿ya? Entonces esto tiene que ver, mira, Joaquín dice, dependiendo de la distancia de la fuente de luz, el ángulo, la sombra proyectada puede ser distinta. Muy bien, ¿cierto? Si es más cerca y más lejos, se puede proyectar de manera distinta. Si es más cerca, se va a proyectar más... Sí, ¿alguien quería decir algo? Sí, yo, Dígame. finalmente la luz puede crearse de maneras distintas, ¿verdad? Porque la luz de las ampolletas es energía acumulada, es una cuestión casi química que si que le entra aire, esa energía explota. Por eso cuando la ampolleta se rompe, deja de funcionar. Claro, en Pero este caso... pero las luciérnagas lo hacen de manera diferente, parece que ahí sí tiene que ver con químicos dentro de su cuerpo. Claro, o sea, en este caso lo que tú mencionas tiene que ver el tipo de fuente. En este caso la luciérnaga, ¿cierto? Tiene un proceso biológico que hace, ¿cierto?, que ella se ilumine. En este caso se sería una fuente natural. Y lo que mencionabas también de la ampolleta, en este caso un proceso químico de la ampolleta, y es una fuente de origen artificial. Eso es lo que quiero que entiendan, que la luz puede ser tanto de origen artificial o de origen natural. Como nombraban, la luciérnaga sería un origen natural, o también, ¿cierto?, la luz del sol, y de origen artificial sería, por ejemplo, la ampolleta que nosotros podemos ver, ¿cierto?, en nuestro diario vivir. Entonces vamos a ir a la página 39, antes de eso vamos, sí, en la página 39 tengo que proyectar el texto escolar porque es muy largo. Denme un segundo, aquí está. Entonces estoy presentando aquí, voy a dejar de presentar para presentar entonces el texto escolar. Vamos a sacar esto de aquí. Denme un segundito para sacar esto. Ya, ahora sí. Entonces, como les dije, vamos a ver la página 39. Y esta página busca ver con qué rapidez se mueve la luz, ¿ya? Aquí hay 4 experimentos que se realizaron que vamos a analizar el día de hoy. Entonces, el primero es hecho por Johannes Kepler. Esto es cerca del año 1600. Lo que él pensaba era que la rapidez de la luz era infinita. Sin embargo, en este caso es algo que él pensaba, pero que él no pudo comprobar. En este caso simplemente se hizo esta pregunta, pero, cierto, no llegó el momento de poder realizar quizá un experimento que lo pudiera comprobar. Tiempo después, en el año 1640, Galileo Galilei intentó medir la rapidez de la luz, es decir, avanzó un poco más que Johannes Kepler y en este caso hizo un experimento que fue observar la luz con una fuente luminosa que se proyectaba a lo lejos. Sin embargo, él no pudo hacerlo. Como podemos ver, tiene cierto esta fuente de luz y no pudo proyectarse más allá. Por lo tanto, este experimento no se pudo llevar a cabo de una manera más concreta, como él quizás quería verlo. Porque él quería cierto observar, o sea, él pensaba que se iba a proyectar muy lejos, sin embargo, esto no lo pudo observar. Tenemos luego en el año 1675 a un astrónomo que era Christensen Romer, y él midió la rapidez de la luz también, pero en este caso fue con un telescopio. Como podemos observar, fue avanzando la tecnología que se tenía en este momento, como ya hemos mencionado en varias clases, el avance tecnológico ha permitido poder reconocer y conocer distintos fenómenos. En este caso ya fue avanzando un poco más quizás en la tecnología que él utilizó para poder analizar la rapidez de la luz y poder obtener, ¿cierto?, una estimación de cuál era. Entonces obtuvimos que los 2 científicos anteriores, Johannes Kepler y Galileo Galilei, no pudieron tener un experimento que pudiera explicar o que pudiera determinar cuál era la rapidez de la luz. Sin embargo, este astrónomo que es Christensen midió la rapidez de la luz, es decir, pudo hacerlo,
a través de observar un satélite de Júpiter en sus dos posiciones diferentes. Entonces, él sí pudo, y lo importante que quiero que sepan es que recién en 1675 se pudo hacer un experimento, que en este caso es con telescopio, para poder medir la rapidez de la luz, que él sí lo pudo hacer, a diferencia de los científicos anteriores, y la estimación que él obtuvo fue de 2,2 por de 10 elevado a 8 metros por segundo. Si nosotros, denme un segundo, estoy aceptando un estudiante. Si nosotros pudiéramos entonces calcular, por ejemplo, cuál es el... Ahí se me salió. ¿Cuál es la rapidez de la luz? Recuerden que tendría que poner 2,2 y 8 ceros además para poder decir cuál es exactamente la estimación, pero un número bastante extenso. Y Romer observó a un satélite natural, que en este caso es Júpiter, ¿cierto? Y esto le permitió estimar la rapidez. Luego tenemos al último científico para analizar, que esto ya pasó bastante tiempo, como pudimos ver, ¿cierto? Teníamos del 1600 al 1640, donde solamente hay 40 años de diferencia, y luego del 1640 al 1675. Los tres, ¿cierto? Es bastante poca distancia con respecto a los años. Sin embargo, ya habiendo pasado bastantes más años, tenemos que alrededor del 1850 hubo un físico de nombre Armand Fizeau, y él desarrolló un sistema de espejos, ya los espejos que nosotros conocemos, donde podemos ver, ¿cierto?, en los distintos cuerpos, y además de utilizar estos espejos, realizó este experimento con una rueda dentada, como podemos ver, que es similar, por ejemplo, a la que funcionan los relojes, ¿ya? Ese tipo, pero un poco más grande. Y lo que hizo fue medir la rapidez, como cierto son todos estos experimentos que hemos visto, y la estimación fue de 3,1 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Y de hecho, la estimación que realiza este científico, o sea, físico francés, es bastante cercana a lo que se mide, o sea, a la conclusión que se ha llegado en lo que se ha podido medir la rapidez de la luz. En este caso, la rapidez de la luz se ha definido hasta el día de hoy como 299 millones aproximadamente, ya casi 300.000 millones. Entonces, es considerada como una de las más importantes constantes universales, ya, porque a partir de esto, por ejemplo, hemos podido investigar la astronomía, como bien mencionaba una compañera anteriormente. Y, por ejemplo, en este caso, poder, ¿cierto?, trabajar con un telescopio y poder a partir de ello también poder investigar. Germán, no hay problema. Ya, chiquillos, entonces lo que yo quiero que me respondan es, por ejemplo, ¿por qué el físico francés pudo obtener una estimación más cercana, más allá de los años en que se encuentran? ¿Qué hizo de diferente para poder tener una estimación bastante cercana a la que se sabe ahora? ¿Alguien, chiquillos, que pueda inferir cuál fue la diferencia? Uso de espejos, Ya, usó espejos, pero concretamente, ¿cuál fue la diferencia con otros más allá de que usó espejos? que es una velita. ¿Cómo? Es una vela. Ocupa una vela. Ya, ocupó una vela, ¿cierto? ¿Y cómo podría ser en este caso diferente a los experimentos anteriores? Usó la rueda para ir bloqueando la luz y a medida que la bloqueaba y volvía a dejar el paso de la luz, podía calcular qué tan rápido fue ese reingreso de la luz al otro espejo. Súper bien, súper bien. Y en este caso, lo que ustedes nombran, como podemos, ¿cierto?, decir, utilizó una fuente de luz, utilizó esta rueda dentada y los espejos. Entonces, lo que se diferencia de los experimentos anteriores es que había una observación más general, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, Galileo Galilei intenta medirlo a partir de una fuente luminosa y poder proyectarla a lo lejos, pero, ¿cierto?, en este caso es un lugar abierto. También Christensen Romer observa a través del telescopio, pero también a lo lejos, a diferencia de Fizeau, que él hizo un experimento, pero
fue más simple, por así decirlo, o sea, no sé, no más simple, sino que en este caso fue algo que se puede determinar en un espacio más reducido y por lo tanto la estimación es más cercana. Ya como podemos ver, los elementos se instalan en una mesa y simplemente él puede observar. Como es tan pequeño quizás el espacio, se puede, ¿cierto?, medir con más precisión que si yo estoy midiendo algo que está muy alejado. Por lo tanto, él al instalar este modelo, pudo determinar con una mayor precisión cuál era la rapidez de la luz. Entonces, ¿Profe? aquí viene, dígame. ¿Y él cómo medía la luz así con el ojo, no? ¿Va cómo medía la velocidad? Iba calculando cuánto se demoraba. Ah, Cuánto se demoraba en llegar de un lugar a otro. Pero, oye, sí, ¿cómo lo veía pasar tan rápido? Hubieran sido milisegundos eso. Claro, o sea, es bastante complejo. O sea, yo no podría decirte exactamente cómo lo hizo porque de verdad es algo muy complejo, pero tiene que ver con lo que se demoraba en llegar y, por ejemplo, como esta rueda dentada va girando y como podemos ver, en algunas partes se va a dejar pasar la luz y en otras no. Entonces, lo que hizo calcular cuánto se demoraba entre que esta va girando, se produce esta sombra y luego va llegando la luz. Tiene que ver con eso. Ahora, ¿cómo calculó exactamente esa rapidez? No lo sé, pero eso fue lo que hizo para poder determinar la rapidez. No sé cómo habrá sido que él pudo hacerlo tan rápido y calcularlo, pero eso fue. Como la rueda va girando, hay espacios que van a quedar libres para que traspase la luz y otros donde no va a traspasar. Entonces, de esa rueda, es decir, cuando está, ¿cierto?, generando este no paso de luz, y cuando se genera la luz, en ese tiempo es que él calcula cuánto se demora en viajar la luz. Ya, no sé si pudieron entender. Entonces, básicamente lo que hace, por ejemplo, si yo tapo la luz con una mano, cuando yo saco la mano, ese tiempo que se demora en volver a llegar la luz a cierto lugar es lo que él midió para estimar la rapidez de la luz. Es prácticamente instantáneo. Claro, cierto, es muy instantáneo, por eso es muy rápido, ¿ya? Como podemos ver, por ejemplo, y aquí quiero hacerles una pregunta, el rayo de luz, soy veloz. Por eso se dice, y aquí queremos que analizar algo, y por eso les voy a mostrar el siguiente video, que es sobre si nosotros podemos viajar más rápido que la luz, ¿ya? Entonces les voy a mostrar ahora el último video que vamos a analizar antes de terminar la clase, y con una pregunta que es bastante interesante, que yo creo que todos quizás nos hemos hecho alguna vez. Sí, en el 1850, muy bien, Ignacio, o sea, Juan Pablo. Entonces voy a proyectarles el último video de la clase de hoy. Ya, avísenme cuando puedan ver. Ahora, profe. Ya, muchas gracias. En los últimos años, el telescopio espacial Kepler ha descubierto miles de planetas similares a la Tierra, pero se han preguntado, ¿qué tan cerca estamos de viajar por el espacio a velocidades superlumínicas para alcanzarlos? Hola amigos, no sé ustedes, pero a mí me encanta la ciencia ficción, especialmente cuando la imaginación abre las puertas hacia nuevas fronteras en la ciencia y la tecnología. Grandes inventos como el submarino, el helicóptero y los cohetes fueron concebidos en la literatura de H.G. Wells y Julio Verne. La serie de televisión Star Trek popularizó el concepto de warp speed. Luego, Star Wars lo reinterpretó y vimos a Luke Skywalker escapar del imperio dando un salto hacia el hyperspace. El resto ya es cultura pop. Pero en realidad, ¿qué tan posible es viajar a la velocidad de la luz por el espacio? Esta pregunta ha impulsado un sinfín de investigaciones en la comunidad científica, ya que el universo es enorme. Es tan grande que si quisiéramos llegar a la galaxia más cercana, Alpha Centauri, nos tardaría un poco más de 4 años viajando a la velocidad de la luz, es decir, a casi 300.000 kilómetros por segundo. El problema es que, según la teoría de la relatividad de Albert Einstein, ningún objeto con masa puede acelerar más que la luz. Entonces, ¿no hay esperanza? No necesariamente.
Hay varias teorías que ofrecen diferentes modelos para lograr viajes interestelares en tiempos reducidos. Una de ellas es la burbuja de Alcubierre, desarrollada por el mexicano Miguel Alcubierre. En 1994, el físico teórico propuso la posibilidad de viajar más rápido que la luz, distorsionando el espacio-tiempo de la misma manera que un objeto sobre una sábana tensionada curva el tejido a su alrededor. A este mecanismo le llamó el motor de curvatura. Según su modelo, el motor de curvatura generaría un campo de energía dentro del cual podría viajar una nave. La nave permanecería estacionaria dentro de esta burbuja y se desplazaría al contraer el espacio-tiempo en la parte delantera, expandiéndolo en la trasera. La sensación para los tripulantes sería como estar flotando en un ambiente tranquilo y sin gravedad. Imaginen a un surfista montado sobre una ola que alcanza la orilla sin ejercer un movimiento propio, solo que en este caso la ola sería hiperveloz y el surfista sería una nave espacial. Pero hay un gran problema con este medio de transporte, y es que las paredes de la burbuja serían compuestas por un tipo de energía hipotética conocida como energía negativa, que tiene un efecto opuesto al de la gravedad. En vez de atraer objetos, los repele. Hasta el momento nadie ha logrado observar la energía negativa a grande escala en un laboratorio, y mucho menos se sabe cómo generarla y o capturarla. Para mitigar un poco este problema, el científico de la NASA, Harry White, propuso cambiar la forma del motor de curvatura para que su forma se asemeje más a la de una rosquilla, lo cual haría que la cantidad de energía negativa necesaria para producirlo se reduzca significativamente. Aún así, con la tecnología actual, viajar a la velocidad de la luz permanece un plan especulativo. Ya vemos que el viaje a Alpha Centauri se complica, y más si consideramos que la velocidad de una nave espacial actual, como el New Horizons, es de apenas 58,000 kilómetros por hora, por lo que tardaríamos unos 78,000 años para llegar a nuestra galaxia vecina. Por fortuna, los físicos no pierden la esperanza de encontrar la respuesta a estas incógnitas. En el 2014, el mencionado Harry White y el artista Mark Rademacher revelaron unos diseños increíbles basados en sus teorías. Con estas imágenes, es muy fácil soñar con llegar a galaxias muy lejanas en cuestión de segundos. ¿Y tú, qué piensas de los viajes espaciales? ¿Crees Ya, chiquillos, entonces, a partir del video que acabamos de observar, que es bastante explicativo, ¿qué creen ustedes qué creen ustedes? Sino que, ¿qué observan? Y a partir de eso, ¿cuál sería el problema para poder determinar ahora y poder viajar a través de la luz? ¿Cuál fue el problema que se ha presentado hasta el día de hoy? Que la masa no puede ir más rápido que la luz. Ya no puede ir más rápido que la luz, pero ¿por qué? Aquí Germán dice la luz negativa, ya la energía en este caso negativa. Como podemos ver, ¿cierto? Es todo muy teórico, no es algo que podamos, ¿cierto?, hacerlo a partir de experimentación directa. Ya, muy bien, tiene que ver con lo que dice Germán. ¿Y a qué se refiere esta energía negativa? ¿Qué es lo que no se ha podido lograr? ¿Qué en este caso la energía negativa, qué es lo que hace? ¿Alguien que recuerde? Es Diga. diferente a la antimateria, ¿verdad? Sí, es La diferente. energía negativa funciona opuestamente a la gravedad. La gravedad atrae los objetos, pero la energía negativa los repele. Muy bien, muy bien. Tiene que ver con lo que acaba de decir con el compañero, ¿cierto? La gravedad va a hacer que se junten en este caso y nosotros podamos ser atraídos, a diferencia de la energía negativa que va a hacer que esto se repela, ¿ya? Entonces, chiquillos, a partir de esto, ¿qué conclusiones ustedes pueden obtener a partir de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy? ¿Qué cosas son importantes? ¿O qué cosas hemos podido analizar en esta clase? Como conceptos La velocidad aproximada de la luz. ya pudimos ver, ¿cierto?, la velocidad aproximada de la luz. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿cómo viaja la luz? ¿Cómo se propaga?
Ya el tipo de luz, ¿cierto? Puede ser artificial y puede ser natural. Que viaja en línea recta la luz. Muy bien, baja en línea recta. También Germán dice que no es posible alcanzar la velocidad de la luz, ¿cierto? Entonces, chiquillos, a partir de esto es que vamos, o sea, en la clase que hemos hecho hasta el día de hoy, o sea, el día de hoy, les voy a dejar, o sea, ya les dejé el formulario para llenar ahora, ¿ya? Les voy a proyectar el formulario para que explicarles un poco, si es que, para que no tengan dudas en cuanto a lo que tienen que responder. Ya, entonces, chiquillos, la idea es que podamos responder ahora. El tiempo es un poco más corto, pero si no alcanzan, guarden el link para poder hacerlo después. Entonces, esta es la segunda clase que está entre las páginas 38 y 39, para que puedan guiarse también. Y en este caso, poner su dirección de correo. Recuerden que cualquiera puede acceder, sea con el correo institucional o sea con otro. Esto es para evitar un problema, o sea, problemas porque hay estudiantes que no han podido activar su correo o olvidaron la clave. Su nombre, el curso, y aquí es importante la primera pregunta, que es ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta respecto de la luz? Ojo con eso, ¿ya? Es decir, que no es correcta. Tengan ojo al momento de responder. Una es que se propaga en línea recta, que el modelo que explica la luz se llama modelo dual, y que la única forma de comprobar que existe la luz son la formación de sombras. Y la última es que todas son verdaderas. Luego tenemos un verdadero y falso. Bueno, tienen que poner si es verdadero o falso, no hay mucho que explicar ahí. Y luego la última pregunta, que es de desarrollo, tienen que escribir, que es ¿por qué Armand Fizeau pudo obtener una estimación de la rapidez de la luz más cercana que los otros científicos que pudimos ver? ¿Ya? Yo les hice una pequeña explicación de por qué era eso. Entonces tienen que explicar cómo él pudo observar una estimación más cercana y en qué se diferencia con los otros científicos, ¿ya? Además de, por ejemplo, no me vayan a poner que la diferencia es que él pudo obtener la estimación, sino que por qué. ¿Qué fue diferente a los otros científicos para poder estimar la rapidez de la luz? ¿Ya? Entonces, chiquillos, la idea es que respondan ahora, quedan 7 minutos. Si no alcanzan, lo pueden hacer después de las clases de biología, tienen un tiempo, pero lo ideal es que lo respondan enseguida para que no tengan que llevarse cierto trabajo para la casa. Voy a ver si puedo pasar la lista, chiquillos. Profe, ¿qué significa nítido? Que es claro, más claro. Gracias. ¿Cómo, profe? Modelo dual. Que tiene 2 características. Ay, gracias. Ya, chicos, no es necesario que escriban, a ver. Sí, no es necesario que escriban su nombre en el chat, ya pude ahora pasar la lista. Profe, cuando se resube, yo voy a ver eso, ¿ya? Se subieron, como pude ver, la clase de biología y de química, pero no sé por qué no se pudo subir la de física, así que terminando las clases de hoy, termino a las 1, voy a contactarme para ver por qué no se pudo subir la clase. La voy a volver a compartir a quien lo sube para que se pueda arreglar ese problema y puedan observar la clase, ¿ya? ¿Alguien quería decir algo? Sí, yo profesora, yo estoy con mi hermana, que ella ¿Ya? no se pudo unir. Ya. Daniela Poblete.
Daniela Poblete. Ya, lo voy a dejar anotado de todas maneras para justificar su... ¿Pero puedo observarlo contigo? Sí, Ya, está aquí al lado mío. ya. La voy a anotar entonces como presente. Ya. Ya, chiquillo, entonces, para que tengan un tiempo, muchas gracias ahí por responderme que ya terminaron. Vamos a dar por finalizada la clase, ya para que tengan tiempo de poder ir a la clase de biología a tiempo. Así que vayan respondiendo, si no alcanzan después de la clase de biología, responden el cuestionario para que no se les acumule más trabajo, ¿ya? Así que eso, cualquier duda, les voy a dejar escrito mi correo abajo. Maristas.cl. Entonces, N. González, chao, cuídense mucho. Es ngonzalez@cmch.maristas.cl, ¿ya? Ese es mi correo. Chao, chiquillos, cuídense mucho, que estén muy bien. Voy a dejar en este caso de grabar la clase. Así que espero